A bailar. Sí, bueno, ya como decía Camila, pues la idea es plantear como algunas ideas y pues poder conversar. La idea del evento, digamos, en Vía Libre hemos hecho muchos eventos conmemorativos, o sea, al ser una organización pues ya con sus años, e intentamos siempre como darles una vuelta. Entonces tuvimos uno de paralelos entre 1977 y el 2021, hemos tenido varios de 1900, pues del paro del 77, sin más, bueno, y quizás uno que faltaba o que pues sería importante plantear es pues el ciclo de lo que podríamos llamar los paros cívicos nacionales clásicos, ¿no? Son los grandes paros cívicos nacionales del 77 al 88, que pues para un sector de la izquierda supusieron como un momento de ascenso revolucionario en el país. Finalmente pues no se consolidó, eh, pero bueno, que supusieron pues un momento álgido de las luchas sociales y populares y bueno, una lectura ahí. Y que los cuatro movimientos que se inscriben dentro de ese periodo, pues de alguna manera fueron catalogados pues como protestas sí, anárquicas, anarquistas contra el orden constitucional y legal, descalificados por eso por las autoridades y bueno, fueron grandes ejercicios pues de movilización social y popular, ¿no? Entonces como analizarlos puede resultar pues importante, ¿no? Bueno, sobre el primero de los movimientos, el que se corresponde pues con la conmemoración, el del 14 de septiembre del 77, tenemos pues esta galería que pues se ha desplegado en centros sociales, en universidades públicas y demás. Esta es pues como la versión pequeñita que alcanzamos a colocar ahorita. Eh, pues fue un paro, digámoslo, siempre muy conocido entre los círculos del activismo político de izquierda, que acercándose el 2019 volvió a ganar relevancia y sobre todo desde el 2019 volvió a ganar como más notoriedad nacional, pero no era un paro del que se hablara pues en la discusión pública constantemente y para la magnitud de lo que fue, pues y aún siendo quizás el evento académico de estos más estudiado o hasta ahora el más estudiado, seguramente el 2021 ya lo superó en bibliografía, pues es importante referenciarlo, ¿no? Quizás todos conocemos pues los elementos generales, se desarrolla durante pues el gobierno de López Miquelsen, del Partido Liberal, el hijo de López Pumarejo, llaman el Pollo López, que venía del movimiento revolucionario liberal y luego se reintegra como al sector oficialista del partido. Se da en el tercer año de ese gobierno, en un momento de relativa eh, empeoramiento de las condiciones económicas, aunque no necesariamente de crisis. Es un año en el 77 en el que la economía del país crece un 4.2% del PIB. Para los 70 no es tanto, ese gran crecimiento económico de los 60-70, pues para los 70 ese sigue siendo un crecimiento importante, aunque se está desacelerando, pero sí, por ejemplo, es el año que registra la mayor inflación de la segunda mitad del siglo XX, el 28.30%, bueno, y un desempleo alto para la época, un aumento de la deuda y demás, ¿no? En medio de todo, se plantea pues que López Miquelsen empieza a modificar las políticas económicas nacionales, empieza a buscar una mayor exportación de mercancías, una mayor entrada de la inversión extranjera, digamos, es un momento de cierta crisis pues, del modelo industrial que hasta ese entonces se desarrollaba en el país.
Y bueno, es un momento de paradójico porque pues, se da después del fin del Frente Nacional, tras 16 años de gobiernos frente nacionalistas, el primer gobierno post-frente nacionalista que además recoge todas unas aspiraciones reformistas, unos deseos de la población, pero que no logra mayores cambios ni reformas sociales. De hecho, es una administración en muchas cosas continuista, y bueno, eso da pie pues para el estallido social, la convocatoria pues de este paro nacional. Es un paro de liderazgo sindical, se conforma una coordinación sindical, el Consejo Nacional Sindical, que reúne a las, por ese entonces, 4 centrales sindicales de tercer grado, digamos, confederaciones o centrales que reúnen varias federaciones de diversas industrias, de diversas regiones, la Unión de Trabajadores de Colombia UTC Conservadora, la Confederación de Trabajadores de Colombia CTC Liderazgo Liberal, la Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia CSTC Liderazgo Comunista y la en ese entonces Confederación General de Trabajo CGT Liderazgo Demócrata Cristiano. Además de las centrales, algunos sectores sindicales independientes no confederados que no están en esas centrales, que son por ejemplo la Federación Colombiana de Educadores, la FECODE, la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo, la USO. Aunque no todos los sindicatos, digámoslo, van a apoyarla, algunos sectores incluso van a tachar el paro como equivocado y demás, por sus críticas al Partido Comunista, críticas que pueden ser válidas, pero que los lleva pues a marginarse pues de la mayor protesta social de la segunda mitad del siglo XX en el país. La cosa se viene calentando por acciones de la CSTC, de la Central del Liderazgo Comunista, que viene movilizándose contra el costo de la vida desde mayo. Y bueno, finalmente ya para la segunda mitad del año empiezan a acercarse más las centrales, y bueno, se elabora un pliego, incluye por ejemplo un aumento del 50% del salario mínimo, congelación de precios y productos, pero también demandas de derogación del estado de sitio, de libertades sindicales, de reforma agraria. Es un programa, digamos, reivindicativo, pero también político, que obviamente el gobierno no va a considerar, va a rechazar de tajo negociar. Ahí venimos de una dinámica en el 77, pues de varias luchas populares importantes. Entre las luchas obreras, por ejemplo, hay una huelga nacional de trabajadores de la industria del cemento, de las cementeras, que va a ser reprimida por la policía. En los campamentos en las cementeras del sur de la ciudad va a intervenir la policía. Hay paros de maestros del sector público de la FECODE en varios departamentos. Hay una huelga muy importante que es la de Indupalma, de la Asociación Sindical de Trabajadores de Indupalma, que logran durante varios meses pues parar esa producción. El ejército los rodea, construyen una pequeña ciudadela ahí de huelguistas en el seno de la empresa. Esa huelga se va a solucionar 2 días antes del estallido del paro, a propósito también de evitar la participación de los trabajadores de Indupalma en el paro. Y también hay una importantísima huelga petrolera de la USO, así como de trabajadores industriales, por ejemplo, de las metalúrgicas de Boyacá, ¿no?, que son las más importantes del país. López despliega pues todo un arsenal represivo que era muy común contra los paros nacionales y contra las grandes protestas. Pues de hecho el país ya estaba en estado de sitio desde el 76. Plantea un decreto, por ejemplo, que establece penas de prisión para cualquier cese laboral no autorizado, en un momento en que la mayoría de huelgas y paros pues eran no autorizados, y establece la censura de prensa. En esta historia realista de la política en nuestro país, hay que recordar que en los estados de sitio que rigieron durante buena parte del siglo XX se instauraba la censura de prensa, ¿no? Y pues en mi búsqueda de fuentes documentales de El Tiempo, El Espectador y los grandes periódicos nacionales de Bogotá, ningún periódico critica la sistemática censura de prensa que se establece. Bueno, se prohíbe la circulación de motos y demás.
las Fuerzas Armadas despliegan un plan que se llama el Plan Tricolor, como para copar y controlar puntos estratégicos del país. Y bueno, el ejército dice, el 14 de septiembre tiene que ser un día como cualquier otro. La idea del 14 es pues un paro de 24 horas, pero en algunas regiones, en algunas zonas se va a extender hasta la tarde, incluso la noche del 15. O sea, la jornada del 14 fue 14 y 15, claramente el segundo día con menor intensidad. El paro tuvo pues como mucha fuerza en Bogotá, en Cali y en Barranquilla, de las principales capitales nacionales. En ciudades intermedias fue importante Santa Marta, Barranca, donde fue muy radical, en Neiva, también poblaciones más pequeñas, Duitama, Yumbo, y también tuvo una resonancia campesina en el Cauca, en el Urabá, etc. Digamos, se sintió mucho como paro de transporte, pero también fue un paro con importancia industrial, con importancia en varios servicios y demás. En Bogotá yo contabilizaba 42 puntos de concentración, en el suroriente, en el suroccidente, en la zona industrial, en Fontibón, incluso un poco en el centro, aunque el centro no es el fuerte de la protesta. Durante el día hay una enorme escasez de transporte. De hecho, las pocas fotos que hay de personas subidas a los buses, pues se ven los buses súper atiborrados, pues son gente que no está participando del paro y que a veces los huelguistas pues van a bloquear esos transportes, incluso llegan a incendiar algunos de esos buses y demás. Incendian buses, incendian trolebuses, incendian zorras, incendian postes. Hay, digamos, una idea de bloquear la ciudad, porque muy temprano, pues cuando empiezan a darse los bloqueos populares, sobre todo con gente, pues se encuentran pues una represión armada del ejército y la policía muy fuerte también. Entonces los niveles de violencia pues van a ser altos. Se presentan algunos desmanes, diríamos en la jerga de hoy, algunos saqueos en la Estrada, hay algunas quema de buses en algunas partes, un intento de atacar una estación de gasolina un poco demente, una sede bancaria en el barrio inglés pues del centro sur. Finalmente se establece, el alcalde de la ciudad, que había dicho que el 14 iba a ser un día normal, Gaitán Maecha, establece un toque de queda a las 4:30. Y bueno, es el primer toque de queda que tiene Bogotá desde el 19 de abril del 70, pues con todo esto del fraude electoral de Misael Pastrana contra el exdictador Gustavo Rojas Pinilla. Entonces, pues la conmoción es muy fuerte. Sale presidente López Miquelsen, por aquí lo retratan en cadena nacional, mostrando uno de los clavos, uno de los miguelitos que echaban los huelguistas sobre las calles, bueno, y calificando el paro como insurrección, motín o asonada. Medellín fue menos grande, pero hubo en varias zonas barriales, barricadas, y los vecinos participando de las mismas, y también en sus alrededores. En Cali fue muy importante y también tuvo un carácter industrial. Hubo huelgas de Croydon, de Goodyear, de varias industrias, y también, por ejemplo, de algunos ingenios azucareros en Tuluá, o de industrias metálicas en Palmira. En Barranquilla también fue muy fuerte lo del transporte, y también hubo enfrentamientos en diversos sectores como el Bosque, etc. En Bucaramanga también importante, y quizás el eje más concentrado en Santander, pues en Barranca Bermeja, la capital pues petrolera, donde se estaba desarrollando un paro previo del abuso, donde el alcalde militar había llamado pues a tener una jornada normal, a no dejarse amedrentar por los criminales del abuso. Y bueno, ese día hay unas manifestaciones, varias de ellas con protagonismo de mujeres cargando ollas vacías, denunciando pues la carestía, la inflación, y bueno, también bloqueos de vías, ataques a algunos transportes que siguen funcionando y demás. Bolívar, en Cartagena y Santa Marta hay parálisis parcial de puertos, de terminales de transporte. Bueno, el movimiento es realmente nacional, y a nivel también rural,
Es muy importante la presencia en Caquetá, donde en Florencia hay una concentración campesina de todo el departamento, pues, delegaciones de todo el departamento. Valle del Cauca, Tolima, Caldas y habíamos dicho Cauca. Incluso hay registro de una protesta de colombianos en Estados Unidos, en Washington, apoyando el movimiento. Digamos, ahí parece que también algunas acciones insurgentes que se conectan con la protesta, como que la guerrilla va a intentar vincularse con los paros nacionales, aunque pues muchas veces sus acciones no guardan una relación política tan clara y bueno, pueden polarizar mucho la situación. Hubo unos atentados, un atentado contra el comandante de la policía militar en Bogotá por la 14 Sur, y estallaron varios petardos sobre vías férreas que habían puesto los trenes como a cargar gente frente a la falta de transporte. Pues en general se plantea el paro como la gran acción de masas de la segunda mitad del siglo XX. El gobierno de López Miquelsen incluso habla de un pequeño 9 de abril, pero esta vez calculado. El tiempo habla de un 9 de abril en la periferia de la ciudad. Y bueno, sí, algunos investigadores e investigadoras dicen la madre de todas las protestas y demás. Sí es claro que genera una gran represión, entre 30 y 50 muertos en día y medio. Inicialmente se pensaba que 15 en la ciudad, luego se documentan 33 en varios asesinatos. Hay detenciones masivas con más o menos probables entre 3.800 y 5.000. A la gente la reúnen en el estadio de techo, la plaza de toros, el velódromo, el campín, pues la cantidad de gente que van deteniendo. Y bueno, cientos de heridos, varios de ellos de bala, y varios de ellos no heridos solo en las barricadas donde se presenta, o en algunos saqueos donde se presentan también heridos, sino, por ejemplo, activistas que son baleados llegando a sus casas después de participar de un bloqueo, ¿sí? Bueno, se suspenden varias personerías jurídicas de las centrales sindicales, de sindicatos, por ejemplo, del transporte, hay despidos, y se registran al menos 10 desapariciones. Digamos, el paro cívico nacional igual obliga al gobierno López Miquelsen, que se niega a negociar el pliego de las centrales, pues a aumentar hacia final de año el salario mínimo de una forma importante, pero la paradoja va a ser que pues va a esperanzar al movimiento popular, va a asustar mucho a la élite política y militar, y de ahí los militares van a empezar a presionar a López pues por endurecer. Estamos ya en estado de sitio, están ya establecidas una serie de medidas autoritarias fuertes, pero para los militares es insuficiente y van a empezar a presionar por nuevas medidas, ¿no? Con eso llegamos pues al segundo movimiento, el del 21 de octubre de 1981, ¿no? Ya estos movimientos post-77 son mucho menos conocidos, y de alguna manera son movimientos pues más pequeños frente pues a la enormidad del 77. Pues muchos movimientos parecen pequeños, ¿no? Sin embargo, tienen su impacto, tienen su valor. Y bueno, este en particular, el del 21 de octubre del 81, pues se da ya durante el gobierno Turbay Ayala, de nuevo bajo estado de sitio, y además ahora pues bajo el estatuto de seguridad, ¿no? Entonces pues un paro muy valiente, muy reprimido. Ahora sí hay una desaceleración por el impacto de la crisis económica del 81 a nivel mundial, pero hay igual crecimiento, hay una inflación todavía alta, 26%, y en este momento los convocantes están mucho más divididos. Las centrales sindicales más concertacionistas, que habían integrado el Consejo Nacional Sindical, sobre todo la UTC, la CTC y la CGT, se van a desvincular de la protesta, por lo menos sus direcciones nacionales, y la Confederación Comunista, la CSTC, y algunos sindicatos independientes que se vienen agrupando. Antes el sindicalismo independiente estaba muy fragmentado, muy dividido. Ahora se va a empezar a agrupar en comités de solidaridad, comités unitarios, pues van a confluir. Además, hay sindicatos
por ejemplo, de UTCs, de CTC, regionales de esas centrales sindicales que sí van a participar, ¿sí? O sea, con la decisión de no participar del paro, las centrales concertacionistas van a dividirse y van a perder mucha fuerza. Y también va a haber un sector de la izquierda, sobre todo el maoísmo, que se va a marginar de ese paro. Entre el pliego que van a elaborar pues los huelguistas está la derogatoria del estatuto de seguridad, el estado de sitio, amnistía y desmilitarización del país, alza general de salarios. Hay todo un tema de fin de los despidos que Turbay había estado implementando en el sector estatal, reestructuración del Instituto Colombiano de Seguros Sociales, que también había figurado en lo del pliego del 77, apertura de universidades y colegios públicos clausurados después de protestas, que también había estado en el 77, y también hay una idea de nacionalización del petróleo y reforma agraria, digamos un programa de nuevo reivindicativo y político. El gobierno pues se nega a discutirlo. El paro tuvo un primer escenario, un primer momento en la primera mitad del 81, el 13 de mayo del 81 hay una huelga mucho más laboral sindical, un paro de 1 hora, y que es muy fuerte en servicios, en el Estado, en algunas fábricas, también en el sector petrolero, etc. Luego también durante ese año hay conflictos sindicales importantes, tuvo Ceternit, lo poco que queda, pero todavía existe en esa época de ferrocarriles nacionales, un poco para intentar mantener la empresa. De nuevo los cementeros que también habían estado en el 77, hospitales, bancos, movimientos cívicos como Comuneros 81, y la huelga la van a mantener en secreto y solo van a divulgar la fecha a principios de octubre, pues porque el nivel de persecución es muy alto. El gobierno Turbay ya califica el movimiento como una acción de la subversión de los agitadores internacionales, pues como con esa lógica muy marcada de la doctrina de seguridad nacional que Turbay tenía muy presente. Y bueno, se acuartela el ejército, se despliega así la fuerza militar en todo el país, se prohíbe la circulación de motos, etc. Y bueno, retenes, pesquisas armadas. Una de las cosas que pasa con el 81 es que no solo, digamos, aprenden los movimientos populares, pueden aprender lecciones, digamos, organizativas, aunque también pueden quedar muy traumados por la represión y marginarse, sino no solo aprenden los movimientos populares, sino también el gobierno, ¿no? Entonces una de las cosas que va a hacer el Estado en el 81 va a ser desplegar la fuerza pública, sobre todo el ejército, aunque también la policía, en muchos sectores que en el 77 habían estado muy movilizados. Entonces se instalan casi que campamentos militares, por ejemplo en Bosa, en Minuto de Dios, en varias zonas donde en el 77 hubo mucha protesta. Se estipulan de nuevo decretos represivos que establecen despidos inmediatos para quienes participan del paro, sanciones para los trabajadores estatales que participan, se reviven decretos del 77, todo el tiempo se están reciclando como los viejos decretos de estado de sitio bajo nuevos estados de sitio, y se amenaza con que si los funcionarios públicos paran, se les cancela la licencia profesional y pueden tener penas de prisión de hasta 3 años, además para quien pues impide el normal funcionamiento del transporte. Bueno, este va a ser un paro menos intenso, más distribuido a nivel nacional, más presencia a nivel nacional en zonas rurales, en poblaciones pequeñas. Y bueno, de nuevo Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla son muy importantes. Hay una reducción del transporte en estas ciudades entre el 50 y el 70%. En Bogotá, que está muy militarizada, igual hay movilización, por ejemplo, en el suroriente, también en el suroccidente, en Kennedy. Los estudiantes del INEP, de hecho, se toman el colegio ese día. Hay afectaciones contra más de 100 buses en la ciudad, aunque no es claro pues que esa afectación puede ser literal que lo quemaron, o puede ser pues que se rompió un vidrio, se pinchó una llanta. Esos detalles no los precisa el gobierno distrital ni la prensa, ¿no? Entonces es difícil en la reconstrucción histórica.
En Antioquia también hay mucha combatividad, probablemente más que en la del 77. Hay concentraciones desde la noche del 20, desde el día anterior. Y bueno, se instalan barricadas que duran todo el día y los vecinos aportan comida, aportan agua, etcétera. En Cali pasa lo mismo. Hay también bloqueos sobre la Panamericana. En Barranquilla también en varios barrios populares y en algunas fábricas. En Bucaramanga, en Barranca, de nuevo un cese petrolero de Ecopetrol. Y bueno, en el 81 se incrementa la actividad guerrillera. El M-19 se va a tomar Mocoa y las FARC también se toman la población de Santa María en el Huila. Además hay una serie de atentados con bomba. Entonces empieza a haber una cuestión muy marcada, y es que el ejército y el gobierno empiezan a informar de la protesta y de las acciones de la guerrilla en lo mismo, ¿sí? Hubo un bloqueo y además se pusieron una bomba y demás. Entonces, pues confundiendo obviamente la acción civil desarmada con pues la acción armada de la insurgencia. Pero también las insurgencias van a jugar eso pues para resaltar su participación en la jornada. Y pues claramente eso pues es peligroso y genera un sentido de instrumentalización que puede desmovilizar a mucha gente, ¿no? Hay 3 asesinatos, mucho menos que en el 77, también la magnitud es mucho menor. En Medellín mueren asesinados 2 estudiantes, y en Barranquilla un activista de la Juventud Comunista aparece el 21, aparece su cadáver torturado en una vía, como un mensaje así medio mafioso, o mafioso. Hay muchos heridos por disparos de bala, o sea, como que para levantar los bloqueos de una, el ejército, la policía, pues el DAS y demás entran, disparan. Hay muchas detenciones de activistas políticos antes de la protesta, se incluye el que por ese entonces es el presidente de la FECODE, Abel Rodríguez. Y también hay detenciones de activistas, por ejemplo, estudiantiles. Se ataca mucho a las organizaciones gremiales estudiantiles en Cartagena, en Barranquilla, etc. Se allanan las oficinas de un sindicato industrial que participa del paro, el de Sofasa Renault, la ensambladora de carros más grande del país. Y la junta directiva ya estaba huyendo porque pues estaba en medio del estatuto de seguridad pues siendo perseguida. Y bueno, hay en la sede sindical unas botellas de gaseosa, dicen pues que son pues sí armas para armar cócteles Molotov, y hay varios panfletos del Frente Farabundo Martí de El Salvador, del Frente Popular para la Liberación de Palestina. Entonces la prensa y el gobierno dicen desde El Salvador y Palestina están coordinando la protesta. Es así el nivel de delirio que se maneja. Ahí luego, pues después del paro, se suspenden las personerías jurídicas de la Central Sindical de Trabajadores de Colombia, de FECODE, se meten presos activistas de Ecopetrol, activistas estudiantiles y demás. Se desaloja, por ejemplo, violentamente el INEM de Kennedy, que estaba en esa toma, y luego, en medio de esa represión tan fuerte contra los estudiantes, va a salir de ahí un paro nacional de estudiantes a finales de octubre de ese año. Es un movimiento, digámoslo, menos intenso, más prevenido por el gobierno, pero para algunos también con más difusión regional y local, ¿sí? Menos concentrado, menos intenso, aunque para algunos más extendido a nivel nacional. Luego vamos a uno pues que para nuestra organización es importante, y bueno, como que para un sector de la izquierda fue un paro clave, que es el tercer paro cívico nacional del 20 de julio del 85, otra vez cambio de gobierno, esta vez Belisario Betancur del Partido Conservador, del sector más reaccionario del Partido Conservador, que paradójicamente Betancur, después de haber sido un terrible ministro de Trabajo involucrado en la masacre de Santa Bárbara y demás, paradójicamente Betancur va a hacer un gobierno mucho más reformista, ¿sí? Así las paradojas de la vida. Sin embargo, pues de reforma frustrada, viendo paralelos con López Miquelsen y demás. Ahí hay una inflación alta del 22%,
se reduce el poder de compra del salario y aunque hay crecimiento económico, pues sigue habiendo una percepción pues de difíciles condiciones. Y ya están empezando a fortalecerse mucho, pues toda en medio de los 80 y esto de la década perdida, pues mucho la presencia del Fondo Monetario Internacional, de los préstamos y de los planes de ajuste estructural que Betancourt va a empezar a implementar. La protesta fue convocada por el Comité Nacional de Paro, de nuevo está la CSTC, y sectores sindicales independientes, sindicales y populares, que están en un encuentro nacional obrero, campesino y popular. Y luego va a ser boicoteada pues, por las centrales concertacionistas y sectores sindicales radicales más cercanos al maoísmo. Entonces, digamos, estos sectores, muchos de estos sectores van a marginarse de esos 3 paros o de 2, bueno. Las demandas incluyen pues una idea de subsidio a los desempleados, importante porque el desempleo también va creciendo, levantamiento del estado de sitio, todo el tema de esto de las libertades y los derechos, cancelación de los acuerdos con el Fondo Monetario, aumento de salarios, etcétera, y de nuevo todo el tema de reforma agraria que va a estar presente en los 2 movimientos previos también. El gobierno de Betancourt intenta ser más democrático. En primero dice, bueno, la protesta es un derecho, aunque esto es una protesta con un plan terrorista, pero rápidamente se le pasa y empieza con la idea de, pues, de que es un plan terrorista, un movimiento ilegal contra el orden público. Y recibe el respaldo de mucho del arco político que paradójicamente está en oposición al gobierno, por ejemplo, con los procesos de paz. Pero lo respaldan los liberales, que estaban haciendo oposición al proceso de paz, la ANAPO, el nuevo liberalismo de Galán, gremios empresariales y también los narcos. Santofimio sale a decir que hay que defender el Estado frente a la subversión, ¿no? Como para también clarificar cuáles son las fronteras pues políticas que se están marcando en ese periodo. Por supuesto se implementa un decreto que busca suprimir personerías jurídicas de los sindicatos, establecer el estado de sitio, ni más faltaba. O sea, todos los paros nacionales de este periodo son ilegales bajo estado de excepción, ¿no? Entonces son movimientos pues muy reprimidos. Se prohíbe a nivel nacional el tránsito de motos, es como el miedo de que los copilotos de las motos vayan sembrando miguelitos. Y hay una fuertísima militarización, ejército, policía y DAS en muchos departamentos. Se prohíben todos los actos públicos, en los estados de sitio se prohíben los actos públicos, pero además hay edictos militares que refuerzan la prohibición de actos públicos, ¿sí? Entonces pues la idea de protestar en la calle en medio de ese clima es muy complicada, ¿no? En Cartagena, un poco antes se presenta el allanamiento del sindicato de los trabajadores de la electrificadora de Bolívar, se detienen activistas, se decomisa material del paro, y bueno, la inteligencia militar dice que se encuentran 2 granadas, y el tiempo que es pro militares, pro gobierno, no las muestra. O sea, tienen fotos de los panfletos, tienen fotos de los afiches, eso sí, pero las famosas granadas no aparecen. Bueno. Entonces, desde ahí los trabajadores de la electrificadora de Bolívar van a entrar en huelga pues, para exigir la libertad de la directiva sindical. Ya además se da un movimiento en apartado de los trabajadores bananeros y el ejército dispara contra los trabajadores y genera un muerto y varios heridos de bala. También hay huelgas previas de trabajadores municipales en Montería, protestas estudiantiles en la Universidad del Atlántico y demás. Y bueno, ya hay el día antes del 20 de junio, el 19, mucha disminución del transporte. Ese día hay un paro sobre todo de trabajadores estatales, donde pues desde ese entonces ya hay mucha más fuerza del sindicalismo, pero también por ejemplo de la Compañía Colombiana de Tabaco, ¿no? O sea, sí, de los que producen la mayoría de cigarrillos por lo menos del centro del país. Hay una gran participación en Bogotá, Medellín, Cartagena y Barranca. En este momento Cali no se moviliza tanto, así como de poblaciones indígenas de departamentos como Cauca, Caquetá, Tolima, Huila, Meta, Antioquia y Bolívar.
digamos, hay una mayor actividad rural, probablemente desde el 85 es el paro con más actividad rural, aunque hubo actividad rural en el 77 que aumentó en el 81. Bueno, en Bogotá y Medellín, la falta de transporte público tan grande y la cantidad de gente caminando de un lado a otro, eso no se lo inventó el paro camionero, no se lo inventó el estallido social, eso de toda la vida, eso de que si no hay transporte la gente camina. Llegan a muchos a hablar de un domingo sin buses. Hay paro, por ejemplo, de trabajadores eléctricos en Bolívar, estatales, movilización campesina en San Pablo. Y bueno, el paro de trabajadores eléctricos parece que sí afecta en algo la circulación eléctrica del departamento. En Cúcuta hay paro de empresas de gaseosas, de Avianca, entonces pues empieza a afectar la navegación aérea. Y también, bueno, sindicatos rurales, vendedores, etc. En Ibagué también muchas empresas de cementos, de gaseosas, de bancos, de servicios públicos paran. Y bueno, en Cauca también, y por ejemplo en sectores hospitalarios de la salud. Hay una huelga parcial de hospitales promovida por ANTOC, por la Asociación Nacional de Trabajadores Hospitalarios, y también movilizaciones de sectores pues por la vivienda y demás. Hay paro bancario muy importante, sobre todo en el norte del país. Y también se suman otros sectores no tradicionales, por ejemplo, damnificados por inundaciones, damnificados por catástrofes, entre comillas, naturales. Aunque está súper prohibido y se lo repitieron 2 veces y el ejército lo mantuvo, hay manifestaciones públicas en Cali, en Jumbo, en Riohacha y en Tunja, ¿sí? Como que desafían la doble orden de prohibición de las manifestaciones. Y aquí, digamos, es el momento centroamericano, es el momento salvadoreño el paro más insurreccional, entre comillas, y la Coordinadora Nacional Guerrillera, que agrupa a la mayoría de fuerzas guerrilleras salvo las FARC, dice que el movimiento guerrillero busca unir su fuerza y su vocación de combate en el paro. Entonces ese día va a ser una cantidad de acciones armadas cuyo impacto en el paro puede ser muy limitado, pero que seguramente van a desmovilizar mucha gente pues por miedo, y que bueno, justifican una actitud represiva muy dura de parte del gobierno, ¿no? Entonces, bueno, el ELN se roba un helicóptero, secuestra un helicóptero del ejército en Catatumbo y bota panfletos sobre el paro. El EPL hace un ataque en Turbo que mata 2 soldados y un civil. Hay una serie de bombas en un acueducto en Jumbo. Y bueno, hay una serie de capturas y demás. El ELN el 20 se va a tomar Cáceres en Antioquia. Hay unos tiroteos y demás. Y hay una serie de estallidos de petardos. Eso también había pasado en el 77, en el 81, sobre vías férreas, sobre zonas como donde puede pasar gente que busca igual llegar a sus trabajos. Se hablaba el 22 de junio de 150 atentados, aunque bueno, eso va desde grandes acciones militares hasta petardos en una vía férrea. El M-19 estaba saliendo de forma muy traumática, pues del año del proceso de paz. Habían instalado estos campamentos de paz, que eran más bien campamentos ahí de preparación militar en varios barrios. Y bueno, el 19 dice que rompe la tregua y que el 20 se va con todo al paro. Entonces empieza a plantear la comandancia de esa organización que la idea es convertir el 20 en una insurrección general. Bueno, también ese año el PRT en esos días lanza su fuerza militar, aunque el PRT nunca va a tener pues un destacamento militar tan fuerte. Y de hecho el EPL, la organización armada, va a decir que la guerrilla, ellos buscan que la guerrilla sea el alma, el corazón y la vida del paro nacional, o sea que el paro sea casi que una acción de la guerrilla. Pronto la prensa va a decir que es un completo fracaso. De hecho no se puede decir eso, o sea, el paro tiene una repercusión muy importante en el país, pero sí es claro pues que es más pequeño que el 81, más pequeño que el 77.
De nuevo hay detenciones de cientos y miles de personas en el Coliseo del Sur, en la Plaza de Toros, dicen en el Parque El Cartucho, el Campín, el Hipódromo de Techo, y bueno, algunos de los detenidos son trasladados a cárceles. Se suspenden varias personerías jurídicas, de nuevo CSTC, estatales de Fenaltraza y Fenacitrap, Fenacibancol de bancarios, bueno, de varios. Se congelan los fondos de las organizaciones sindicales y bueno, se presentan despidos en varias empresas que paran, por ejemplo, la Compañía Colombiana de Tabacos. Se mantiene presa mucha gente después de las cientos de detenciones. Y bueno, sin embargo, el gobierno de Tancur, de nuevo, como había hecho Mikkelsen, no negocia nada del paro. El paro es subversivo, es terrorista, es ilegal, pero tiene que, después del paro, congelar por 3 meses todos los productos de la, o no todos, pero buena parte de los productos de la canasta básica. Y bueno, se da como ese contraste, ¿no? O sea, el paro como insurrección general claramente no fue, el paro como protesta social sí se desarrolló, y esto sí lo vamos a encontrar mucho en ese periodo, esa superposición que decía yo, centroamericana, salvadoreña, pues como la guerra civil en El Salvador, no es tan claro que beneficie la capacidad del paro, ¿sí? Además, es muy claro, por ejemplo, que en un pueblo donde hay combates y la guerrilla se lo busca tomar, pues ese pueblo no va a haber nadie en la calle bloqueando calles, sino todo el mundo va a estar resguardándose para que no le den un tiro. Entonces, como que esa superposición, más allá de que la guerrilla seguramente actuaba de buena fe y quería aportar, el tema concreto es que pues a la protesta popular puede que no le sirviera y más bien sí justificaba una acción represiva muy, muy brutal, ¿no? Y luego llegamos a, digamos, no es tan claro que se llame así, el último de estos movimientos para cerrar, que es lo que podríamos decir el cuarto paro cívico nacional del 27 de octubre del 88, ya el gobierno de Virgilio Barco, son 4 gobiernos a lo largo de esos 11 años. El gobierno ya empieza duro con el proyecto de apertura económica, está despidiendo miles de trabajadores de los institutos descentralizados, se presenta un desempleo muy alto para la época del 10%, y una inflación también alta del 28%, la mayor de la década de los 80. Hay una devaluación del peso y demás, aunque hay un crecimiento económico ese año del 4.1. El paro esta vez sí tiene un relativo consenso sindical. Ahí ya entra a funcionar la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT, que va a ser mayoritaria, y también sectores de CGT y CTC, y se marginan otros sectores sindicales, como por ejemplo la pequeña Confederación de Trabajadores Democráticos de Colombia. El paro se convoca con el lema por la vía y contra la guerra sucia, en un momento de pues mucha guerra sucia, y la CUT hace un movimiento muy interesante, que lamentablemente no se siguió desarrollando, y que es hacer un plebiscito al interior de sus sindicatos pues para ver, para la decisión de paro. Pues gana pues plebiscitariamente, mayoritariamente la opción del paro entre los afiliados. El paro se da en medio de una serie de luchas muy importantes, sobre todo por ejemplo luchas campesinas, todas estas luchas, marchas en el norte y el oriente del país, muchas impulsadas por lo que va a ser la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos Unidad y Reconstrucción, la NUC-UR, que era el intento de reunificar la NUC, y que había sido movilizaciones muy grandes en Santander, norte de Santander, Sucre, Córdoba, César, Bolívar, Magdalena, Atlántico y Arauca. Algunos hablan de 65.000 participantes. Durante las marchas del norte y del noreste, pues sobre todo el ELN estaba desplegando mucha actividad militar, voladura de puentes, torres de energías, poliducto de gas, etc. Bueno, este cuarto paro cívico nacional es declarado ilegal o sorpresa por el gobierno Barco, y habla de una evidente utilización del movimiento para fines terroristas de la subversión. Bueno, el ministro de Trabajo que venía habla de que es una conspiración de la extrema izquierda, y el ministro de Gobierno, César Gaviria, pues califica la huelga como ilegal e injustificada.
Y de nuevo, hay un apoyo por parte del bipartidismo liberal conservador, gremios patronales y empresarios del transporte. El ministro de Defensa, Zamudio, se hace famoso porque dice que no va a pasar nada el 27 y lo que hay que hacer es salir antes a madrugar ese día. Bueno, el gobierno Barco de nuevo está en estado de sitio para variar, prohíbe cualquier concentración en el territorio nacional, marchas, plantones, todo. Y el tema es suspensión de personerías jurídicas. El Ministerio de Trabajo tiene que supervisar que no haya normalidad, o sea, pone al Ministerio de Trabajo a intentar frenar la huelga, y se establece que los empleados distritales de Bogotá tienen que asistir obligatoriamente a sus trabajos, ¿no? También lo que también subyace a estas multitudes caminando de un lugar a otro de la ciudad, más que el entusiasmo por trabajar, es el miedo de mucha gente que ni siquiera puede faltar un día porque le arman la espantosa y lo echan, ¿no? Y eso también se presentó en el 87, en el 88, disculpen. Bueno, se plantea que las Fuerzas Armadas van a hacer unas batidas conjuntas de Ejército, Policía, Servicios Secretos, como para desactivar los puntos de bloqueo. Y bueno, ya el 26, un día antes, está tomada la Universidad del Atlántico en Barranquilla, hay un desalojo y un allanamiento militar. Ese mismo día, los trabajadores petroleros de uso se declaran en asamblea permanente y cese parcial, huelga parcial, porque el presidente del sindicato está detenido de una manera harto irregular, como que lo secuestran varios agentes de la inteligencia militar. El paro del 27 es muy importante en el sector energético. Hay un corte parcial de energía, sobre todo en la costa, también de maestros de la FECODE, maestros del sector público. Hay anormalidad en el transporte, por ejemplo, en zonas de Bogotá, en Ciudad Bolívar. En Barranquilla hay un paro parcial de Telecom, o sea, las telecomunicaciones, luego el impacto es muy duro. En Urabá hay todo un paro cívico de los trabajadores bananeros, se instala un bloqueo sobre un puente en Turbo. En Tumaco, bueno, se presenta una protesta cívica muy importante, y también hay protestas en Riohacha, Dibuya, etc. De nuevo, hay un apoyo de las fuerzas guerrilleras que genera una situación muy compleja. Sectores de la CUT y de los otros centrales sindicales llaman a la guerrilla a no participar de la protesta y a respetar pues su carácter civil, pero pues igual la insurgencia va a participar. Francisco Caraballo, el dirigente militar del EPL, va a decir que él lo que quiere es generar una insurrección popular en Córdoba y Urabá. Entonces imagínense a los bananeros de Urabá bloqueando ese puente. O sea, seguramente algunos podían simpatizar con el EPL, pero pues estaban con llantas y con palos, ¿no? Si hay una insurrección del EPL pues, y llega, no sé, un helicóptero disparando, pues ¿qué va a pasar con esa gente, no? El EPL vuela muchas fuentes de energía, sobre todo en el Urabá, e incendia varias fincas bananeras, una táctica que el sindicato bananero se había opuesto, pues porque generaba también muchas afectaciones para los trabajadores. Se toma la aduana de Cúcuta, y se desarrolla un retén armado en Antioquia, donde resultan 22 personas muertas, con un tiroteo que se arma entre guerrilleros, civiles, policías. El ELN quema varios buses municipales, y bueno, y varios parqueaderos en Bucaramanga. En Pasto se vuela una torre de energía y se deja a la mitad del departamento sin energía eléctrica, ¿no? Y es un momento donde el sindicato de trabajadores energéticos, el Protosintra del ECOL, está en paro, por ejemplo, en la costa Caribe, ¿no? Entonces, la acción insurgente pues puede exponer peligrosamente también a la acción sindical, ¿no? Bueno, hay unos disparos ahí en un CAI en la 170 con autopista, etc.
Eh, se detienen varios vehículos cargados con explosivos en varias partes. El EPL hace las tomas de Necoclí y Turbo, que se mantiene por varios días, con esta idea de nuevo más insurreccional. El ELN se tomó Segovia, que creo que se había tomado las FARC unos años antes también en uno de estos paros cívicos, y las FARC se toman Currulao y se realizan retenes guerrilleros en varias partes del país, burladores de tierras de energía, etc. Destrucción de puentes, vías férreas y demás. Entonces, pues, de nuevo, la insurgencia, quizás de nuevo de buena fe y con sus propósitos revolucionarios, busca impulsar el movimiento. Seguramente muchos de sus líderes políticos sociales lo impulsan, pero de nuevo la acción armada puede debilitar mucho el movimiento, y además en un país en estado de sitio, en medio de la guerra sucia, pues mucha gente dice, no, pues ese día no se sale, ¿sí? O sea, el trabajador bananero que dice que va a haber insurrección en el municipio, pues ese día, pues el paro va a ser en su casa, pero no va a salir a la carretera, porque la probabilidad de que termine eso en una rifirrafe, en unos disparos entre, pues son muy altos, ¿sí? Entonces, de nuevo, esta protesta va a ser más chica que las anteriores. En represión, un maestro, líder sindical de la Asociación de Maestros de Córdoba, en Montería, lo matan en la sede sindical, entrando a la sede sindical unos días antes, y bueno, detienen a varias personas, por ejemplo, en el barrio del Perdomo, en Ciudad Bolívar, por regar tachuelas. Hay hasta 1000 detenciones, digamos, ya no son las varias miles del 77, pero son miles. Y durante ese momento ya no solo hacen ofensiva las fuerzas insurgentes, sino las fuerzas paramilitares. Se hacen estallar artefactos explosivos contra el Sindicato de Trabajadores de la Caña de Azúcar en Palmira y contra el Sindicato de Educadores del Santander en Bucaramanga. Digamos, estallan petardos contra las sedes sindicales. Y bueno, se presentan detenciones muy regulares de líderes sindicales, por ejemplo, de los trabajadores de la UCITRAS en Santander, o del presidente de la Unión Sindical Obrera de Ecopetrol por el ejército. Hay, digamos, una represión previa mucho más fuerte, y lo que vemos después del 77 es eso, ¿no? La represión ya no es solo simultánea y posterior, sino una represión previa mucho más juiciosa, que combina elementos, de nuevo, legales y ilegales, las acciones públicas del Estado, pero también la acción paramilitar, acciones mafiosas que pues afectan la protesta. Suspensión de personerías jurídicas, despidos, etc. El balance del movimiento es muy contrastante. El gobierno dice, y esto casi que desde López Miquelsen es la constante, pues el paro es un fracaso, hay normalidad absoluta. El gobierno llega a decir el 97% del país funcionó con normalidad, pero pues parece bastante contrasentido si no hay teléfono, si no hay luz, si hay paro de maestros. O sea, obviamente el gobierno miente con esas cifras. Ya en un sector muy optimista, la CUT habla de un 60% de acatamiento a nivel nacional, que también puede ser una cifra un poco alta. Y bueno, entre varios investigadores pues se señala pues que sí es un movimiento que no tiene tanta respuesta por parte de los trabajadores. Algunos lo llaman un paro apacible. La idea de los organizadores sí era una jornada como el 77, o sea, el 88 tenía que ser como el 85, como pues como medio insurreccional, no lo fue. Y se había conseguido una unificación de los movimientos políticos revolucionarios y de los movimientos populares muy importante en los 80, pero tampoco eso repercutió, quizás también en medio pues por la guerra sucia, ¿no? Los dirigentes, por ejemplo, de la organización política Luchar, hablan de que ellos buscaban que el 88 fuera el inicio de un alzamiento nacional, pero bueno, eso pues es un fiasco, y ahí empieza la izquierda a decir que son los campesinos la verdadera vanguardia moral,
que bueno, que las ciudades no responden, pero fíjese lo loco que empezamos en el 67, 77, el gran movimiento urbano que tiene expresiones rurales, pero es urbano, que sorprende a todas las fuerzas, y en el 88 pues la izquierda se refugia como en su retórica más clásica, pues sí, desconociendo pues su propia historia de luchas. De todas maneras, el 88 nuevo es muy extenso a nivel nacional, tiene muchos municipios, muchas zonas rurales, y bueno, para, por ejemplo, León Valencia, la fuerza del paro del 88 alerta de una ofensiva finalmente fallida de la izquierda política y social, y genera una reacción más virulenta de parte del empresariado, las fuerzas de seguridad y demás, pues contra los movimientos populares. O sea, la insurrección no se produjo, el alzamiento nacional fue un fracaso, pero el fantasma de la insurrección fortaleció la guerra sucia pues contra los movimientos populares. Y bueno, un poco más adelante se van a presentar grandes huelgas, por ejemplo, del sector bananero, también movilizaciones campesinas y demás, pero pues con eso concluiríamos el 88. Esos son pues estos 4 paros cívicos nacionales clásicos. En esta investigación pues que estamos vendiendo en este librito, yo hago pues como la cuenta y encuentro pues que estos son como pues sí, los quizás de los movimientos más relevantes de los 70 y de los 80. Se me perdió la tablita, qué pena. Y bueno, en ese periodo pues van a ser como el gran condensador de luchas sociales y populares, con una importante participación sindical, pero también pues estudiantil, campesina, indígena, cívica, barrial, etcétera. Y bueno, que van a enfrentar un poco, van a desafiar el Estado, van a conseguir indirectamente cosas, directamente les niegan todas las reivindicaciones inmediatas, pero indirectamente presionan cambios, y bueno, abren la posibilidad quizás de un proceso revolucionario, pero finalmente en medio de la guerra sucia pues el proceso queda truncado. Hay que decir, la insurgencia intentó participar, las diversas insurgencias de diversas formas intentaron participar de estas protestas, sobre todo después del 77, y pues es claro que esa acción generó pues muchos impactos negativos en los propios paros, ¿no? Y probablemente agudizó la confrontación y bueno, el temor de la burguesía colombiana, y en ese sentido pues empeora la guerra sucia. Entonces bueno, eso era como las reflexiones iniciales. Ya pasaríamos pues como pues a nuestra discusión, a nuestra conversación sobre estos paros cívicos nacionales clásicos. Muchas gracias, y recordarles que el libro tiene un precio de 25.000.